Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que además está en este momento, digámoslo, en el Congreso y en la discusión de todo este nuevo cambio, a esta transformación que estamos viviendo, y que es el tema de los parlamentos, del Parlamento abierto. Y para platicar sobre este tema, nos acompaña, y le agradezco mucho que esté con nosotros, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, que es diputada por Morena en la 64 legislatura, perdón, ya me estoy saltando una X. Al doctor Renato Hernández Lostaló, que es profesor de la facultad, universitario, que también nos acompaña para discutir eso, y el doctor Kenbrick Puente Martínez, que es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas, que ha sido alguien que se ha dedicado a estudiar precisamente el Congreso y los parlamentos. Pues gracias por estar por aquí y les empiezo con la pregunta directa. ¿Qué quiere decir esto de parlamentos abiertos? Lorena. Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí con todos ustedes y desde luego seguramente aprenderé mucho del tema. Pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en la Cámara de Diputados es promover el Parlamento abierto como un instrumento de acercamiento con la sociedad civil. Nos parece que estamos ya en una nueva etapa donde la gente necesita mucha información y necesitamos también nosotros promover que los ciudadanos se sientan no solo más cerca, sino que participen en la toma de decisiones del cuerpo legislativo. O sea, eso es nuestra intención final. Nos encantaría ver que todos los ciudadanos sean escuchados en sus propuestas, que los grupos de especialistas también sean escuchados en sus propuestas y que eventualmente sus iniciativas puedan ser legisladas y empezar a establecer una serie de reglas en el Parlamento para que esto se dé todo el tiempo y que sea absolutamente real. Con esto me refiero, por ejemplo, estamos ahorita discutiendo iniciativas de reformas constitucionales. Acabamos de proponer recientemente que no se dé ninguna reforma constitucional, sino hay un parlamento abierto donde invitemos a especialistas, representantes de la sociedad civil organizada y también individuos en lo particular, para que podamos escuchar las opiniones distintas sobre las reformas constitucionales. Y esto también lo queremos hacer a nivel comisión. De hecho, uno de los planteamientos que traemos, y con esto termino para que todos platiquemos, es que esta universidad que queremos tanto, yo estudié aquí en esta universidad, la amo, parte de mi formación está aquí en los pasillos de la Facultad de Derecho de la UNAM, decirles que queremos que sea la UNAM la que nos ayude a convocar a todos los jóvenes universitarios para que se integren en las discusiones de los diferentes temas que se están dando en esta legislatura. Muy bien. Bien, dime que tú que has trabajado esto, ¿qué experiencias hay, por ejemplo? Sí, hay múltiples experiencias, algunas exitosas, otras que se han quedado en el camino, pero siempre es importante ir experimentando nuevas formas de interacción entre la ciudadanía y sus representantes. Ante la crisis que existe de representación de las instituciones representativas, de la política en general, exactamente, la idea de Parlamento abierto nace como una posibilidad de reconstruir la confianza entre quienes tienen algún cargo de representación y los ciudadanos y la sociedad. ¿Cómo es esto? Un parlamento abierto, a diferencia, digamos, de un parlamento tradicional, es aquel que, a mí me gusta llamarlo así, es aquel que se abre desde fuera, que sus puertas se abren desde fuera, en el que no necesitas una invitación, no necesitas tener una canonjía o un contacto interno para poder ser escuchado, para poder emitir una opinión y en todo caso tener cierta retroalimentación. La noción de parlamento abierto se basa en 4 principios, digamos, según la literatura especializada. Primero, por supuesto, en la participación ciudadana. Tiene que haber participación ciudadana. Segundo, tiene que haber transparencia. Tercero, tiene que haber uso de tecnologías para la interacción, porque evidentemente es imposible que toda la sociedad pueda estar interactuando de forma permanente en todos los procesos legislativos que están sucediendo simultáneamente. Y sobre todo difusión, ¿no? Exacto. Entonces tienes transparencia, participación ciudadana,
uso de tecnologías y algo muy importante que a veces se nos olvida, que es integridad y ética parlamentaria. Es decir, hacer responsables a los legisladores, o lo que en otras palabras algunos llaman también rendición de cuentas. Es decir, que informen, expliquen y justifiquen sus decisiones. No nada más que las informen, que nos digan qué decidieron. No, sino que esta información sea justificada, que nos expliquen por qué decidieron lo que decidieron. Supongamos que deciden aprobar el nombramiento de un ministro de la Corte o una ministra de la Corte. Que nos digan qué tomaron en cuenta, qué valoraron. No nada más que recibieron una línea mayoritaria de sus partidos, etc. No, ¿cuáles fueron los elementos de ponderación de de esa terna que los llevó a decidir por tal o cual candidato? Entonces, a resumidas cuentas, sí, hay experiencias, y quizá en próxima participación podría yo referirme a alguna experiencia exitosa, que hay muchas. Renato, cuéntanos. Pues mira, yo agregaría lo que atinadamente dijo Kemberg, que también el Parlamento abierto es la materialización del ejercicio de derechos humanos en la esfera de las personas, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con el derecho a la participación, con el derecho a la transparencia, el acceso a la información, y me parece que también con la libertad de expresión. Y en este sentido, un Parlamento abierto lo que hace es generar las condiciones de confianza para que tanto legisladores como la ciudadanía puedan tener estas manifestaciones de expresión. Ahora, el tema aquí central es que la existencia del Parlamento abierto depende de la implementación de tecnología para que esto pueda ocurrir. Y de pronto los parlamentos no tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico. Hay un estudio muy interesante que se hizo aquí en México, que fue una evaluación promovida por una serie de organizaciones de la sociedad civil, en donde evaluaron el grado de implementación tecnológica y de diversos principios y derechos que en teoría deberían de estar realizando los congresos de los estados y el propio Congreso federal, para saber qué tanto es abierto el Parlamento. Y ahí es donde encontramos muy buenas prácticas y algunos claroscuros que tendríamos que estar atendiendo, ¿no? Entre las buenas prácticas, me parece que lo que está habiendo es acceso a la información de manera más o menos generalizada, libertad de expresión de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, en los claroscuros tendríamos que señalar que la información no está fluyendo a la suficiente velocidad para que el ciudadano pueda procesarla y a su vez generar los hechos de participación en el propio Parlamento. ¿A qué me refiero? De pronto, las discusiones en determinadas comisiones que son sensibles no necesariamente suben a la velocidad que deben a los sitios web de los congresos, hablo de todos los congresos, o de pronto algunas discusiones no son televisadas que podrían ser de interés público. Y aquí las grandes preguntas es, ¿quién decide el contenido de los canales que sí son, de las audiencias que sí son televisadas? Canal del Congreso en su momento y los propios organismos de cada Congreso de los estados, que son los que determinan qué sí se transmite y qué no se transmite. Me parece que el Parlamento, para tener condiciones de verdadera apertura, tendría que tener una oferta completa donde el ciudadano pudiese elegir qué es lo que ve y en términos de qué lo ve. Perdón por meter ahí un ruido, pero hay un analista muy famoso, británico, Richard Sennett, que escribió un libro que se llama La caída del hombre público. Es muy interesante lo que dice, porque él lo que está diciendo, aguas con personalizar la relación de la política, ¿no? En pocas palabras. Hemos psicologizado la política, hablamos de la autenticidad, pero como si fuera una característica personal. Hemos destruido, digamos, toda una serie de protocolos, rutinas, referentes, etcétera, que están en la política, que son muy importantes para estructurar la relación entre los representantes y los representados. Y eso yo creo que puede ser un peligro ahora que lo están hablando, como tú lo decías, ¿no? Bueno, que viene de fuera hacia adentro, pero ¿cómo puede seguir un ciudadano, que a veces no puede, seguir toda una discusión y un razonamiento que es bastante complejo? O sea, ¿cómo se puede hacer transparente algo? No es solamente publicar cosas, hay que generar referentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto, me parece a mí, un reto muy importante y qué bueno que se asume además, ¿no? No estoy tratando de cuestionarlo, pero me parece que sí hay un reto de que esas discusiones, no solo que se vea qué se publica y qué no se publica, que están en el canal, sino también, no sé si comentaristas, no sé si analistas, no sé si
estructuras medias de gente que de alguna manera pueda traducir muchas de estas cosas a una opinión pública más amplia y que le dé referentes, ¿no? En fin. Información amigable. Sí, yo pienso que sí tenemos este reto por delante. Sabemos que efectivamente, o sea, la idea nuestra es romper totalmente las barreras y que la gente sepa efectivamente quién es su diputado. Y si está cumpliendo con sus ofertas, pues las ofertas que hizo ante el electorado. Que esto ha sido uno de los elementos que ha desacreditado enormemente a la política, porque ven una cosa, escuchan una cosa en campaña y ya a la hora de las votaciones o las propias conductas cambian radicalmente. Entonces lo que queremos es justamente que el ciudadano tenga elementos suficientes, primero para saber cómo está actuando su diputado, que tenga una mayor cercanía con su representante, y segundo también que tenga una valoración de conjunto de cuáles son las posiciones que se están adoptando por cada uno de los partidos políticos y haga su valoración. Sabemos perfectamente que la ciudadanía no está todavía en el tenor, toda la ciudadanía no está en el tenor de estar atento a lo que hace su diputado, pero nosotros sí tenemos el deber de generar esa empatía, generar ese acercamiento, darles las herramientas también para que puedan participar y como tú lo decías muy bien, y respetar ese derecho que tienen los ciudadanos a participar. Yo quiero decirles que yo personalmente, sin ser diputada, muchas veces he presentado iniciativas a través de grupos parlamentarios. O sea, realmente hay que darle esa capacidad a los ciudadanos y decirles, tú puedes convertirte en legislador, puedes presentar tus propuestas, y realmente lo que hemos visto nosotros es muy importante. Tuvimos recientemente las audiencias públicas de Parlamento Abierto con el tema de la Guardia Nacional. Fueron extraordinarias las audiencias. Digo, obviamente, ahí hay un tema que comentábamos, de que quizá las audiencias no terminen reflejando enteramente lo que expresaron la mayoría de las gentes de Parlamento Abierto, porque puede haber pues, una mayoría que también tiene legitimidad y que tiene derecho a poner sobre la mesa su proyecto de gobierno. Pero de entrada, abrir a la sociedad la discusión de un tema importante que al final va a tener una repercusión sobre su vida, me parece que es un derecho fundamental. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que nos critiquen, que la gente exija, que se establezca una relación distinta con los representantes populares, con los gobiernos, donde los ciudadanos no tienen una jerarquía menor. Finalmente, los representantes populares tienen que dar una respuesta clara a sus representantes. Se supone que la democracia esa es la característica, ¿no? Claro. Que son sujetos iguales a nosotros. Y además es muy importante la crítica, la cercanía, la empatía para evitar muchas de las distorsiones que se dan en la política. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Ya se nos acabó la mitad de... Volvemos. A ver, tú hablabas de que hay experiencias, ¿no? Y que hay casos que conoces, ¿no? Sobre este tipo de cosas. ¿Nos puedes contar así casos concretos, cosas, sí, historias? A ver, por ejemplo, alguna reciente a nivel internacional. En México también tenemos, por cierto, pero por ejemplo, una reciente, en 2009, un gran escándalo de corrupción en el Reino Unido, justo con diputados que malversaban recursos de sus dietas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero bueno. Es un problema de los británicos. Pero esos británicos. Y entonces ellos se dieron cuenta de la crisis de confianza que estaba desatando, entonces crearon una serie de medidas. No me referiré obviamente a todas las medidas, pero una de ellas es muy interesante, que fue la creación de un comité de e-petitions o peticiones electrónicas, en donde cualquier ciudadano puede subir a un portal de internet una petición específica para el Parlamento. Solo basta que tenga el respaldo de otras 4 personas para que se publique en ese portal. Es muy sencillo. Sí pasa por una revisión de la redacción para que sea una redacción clara, etcétera, pero no hay temas que estén vedados. Sí hay reglas para ponerlo, pero basta con que 5 personas lo suban. Y si esta petición, que es similar a la plataforma change.org, que va sumando peticiones, si llega a 10,000 apoyos, es decir, suscripciones a esa petición, el gobierno tiene que
dar una respuesta por escrito sobre ese tema. Es decir, obligas a la mayoría legislativa a tomar una posición al respecto. Pero si esa petición llega a 100,000 respaldos, ese tema se tiene que debatir en el Pleno del Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que la agenda legislativa, la agenda parlamentaria, deja de ser exclusivamente un asunto de los políticos o de los partidos, sino que los ciudadanos desde fuera también pueden hacerlo, pueden influir y pueden lograr que los grupos parlamentarios tomen una posición respecto de ciertos asuntos. Ahora, por supuesto, hay también detractores de esta idea. Esto también existe en la India, en Canadá, en algunos otros parlamentos que han adoptado esta idea de las peticiones electrónicas. Ha funcionado bien. Bueno, hay distintas. Ahora, recientemente tuvimos una reunión internacional de expertos en parlamentos en Irlanda del Norte, y una de las mesas de discusión fue los efectos de estas comisiones de peticiones electrónicas en la representación parlamentaria, porque es muy importante decir que no sustituyen a la institución parlamentaria, se procesa a través de la institución parlamentaria, y eso es lo que tienen que entender los propios legisladores, que el Parlamento abierto no los expone a su extinción, o que nadie quiere sustituirlos, o a un directismo malentendido. No, se requiere de la colaboración con los representantes para que esto funcione. Y yo diría, además, los ciudadanos tampoco tienen a lo mejor el tiempo suficiente como para estar dedicándose a esto, pero sí les interesa un tema. Fíjate que nosotros metimos ya una iniciativa para la constitución del Comité de Parlamento Abierto, y uno de los temas es justamente el que acabas de decir, de que tengamos la obligación de contestar este tipo de peticiones exactamente en los términos que tú lo señalas del change.org, y obviamente determinando un número de firmas. Y que sean temas que tengan alguna vinculación con el cuerpo legislativo. Estamos en ese proceso de conformación del Parlamento abierto. La verdad es que ha sido una legislatura muy movida, y prácticamente decirles que el tema del Parlamento abierto no solo tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Yo veo una sociedad que es muy participativa. A nosotros nos llegan todos los días grupos de personas que quieren incidir en alguna otra propuesta que se está haciendo en diferentes temas. Entonces, afortunadamente empieza a crecer esa sociedad civil organizada, especializada en temas que están, o en causas, y están llegando al Parlamento, ¿sí?, asumiendo una posición de exigencia y de hacer valer su derecho a ser considerado. Entonces, nosotros tenemos ya la obligación de ser muy receptivos, de darles respuestas, de buscar todas las posibilidades de la participación ciudadana, todas. Incluso hay un diputado que acaba de proponer el voto electrónico. O sea, ya estamos en una fase de las redes y de la tecnología que tenemos posibilidades de incluso poner algunos temas a debate y a votación. O sea, esa es la participación que nosotros queremos que ya se dé en este país, porque creemos que si hay ciudadanos que están interesados, mayores de edad, que tienen opinión y que pueden contribuir de manera muy importante y darnos una mejor relación. Bueno, a ver, déjenme serle de abogado del diablo. Sí. Ahora precisamente me acordé, ahorita que lo estabas diciendo, me acordé de ese punto. Como ustedes saben, está el debate muy intenso sobre el Brexit. Y después de todo esto que tuvo un voto de censura, un intento de voto de censura, Theresa May, ha surgido toda una serie de analistas cuestionando a la clase política y a los parlamentarios británicos. Y en parte, ¿por qué? Porque hay quienes piensan, no sé si la mayoría, pero hay quienes piensan que hay que hacer un segundo referéndum. Sí. Y que no lo hacen porque están atados a esas clientelas políticas con las que tienen un discurso y con los que tienen una relación. Digámoslo de esta manera, a veces uno sabe que lo mejor es ciertas cosas, pero con eso yo me peleo con mi electorado, con el que tengo una relación, y esto incluso ha salido en un artículo de The Guardian, no me acuerdo si de ayer o antier, sale a propósito de algunos laboristas. Jeremy Corbyn lo están haciendo, lo van a despedazar, ¿no? Porque hay una parte del laborismo que quiere que haya un segundo referéndum y hay una parte que se niega. Y los que se niegan ya lo sacaron a balcón y algunos ya le están diciendo es porque ellos tienen miedo de perder, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Para que no parezca tan caricaturesco.
digamos, muchas veces se tiene que gobernar y se tiene que tomar decisiones que no necesariamente son Y asumir populares. responsabilidad. Y que uno sabe que El son... costo y responsabilidad. Así es. Exactamente, ¿no? Y que a Sí, de veces acuerdo. puede ser un problema, ¿no? Así es. Bueno. Sí, pero si hubiera, por ejemplo, en el comité de peticiones del Parlamento británico hay una petición de hagan un segundo referéndum. Y entonces el asunto los obliga a debatir. Y entonces en el debate, ahí ellos tienen que asumir la responsabilidad. Entonces cada partido tiene que estar obligado a presentar una posición. ¿Vamos con el segundo referéndum o no vamos? Y dar las razones por las cuales van o no van. O sea, es un buen instrumento que no sustituye a la responsabilidad que tienen los propios partidos y los legisladores de la decisión que toman. A mí me gustaría comentar que los parlamentos toman muchos tipos de decisiones, ¿no? Y esto hay que clarificarlo. No nada más es la decisión en materia de temas legislativos, también hacen nombramientos. Y en México ha habido experiencias interesantes en cuanto a los nombramientos. Recientemente, sin balconear a nadie, pero recientemente ha habido incidencia de parte de los ciudadanos sobre los nombramientos, Perdón. a partir de las redes sociales se ha dado marcha atrás en determinados puntos que se pretendían, precisamente porque se consideraba que o la persona no tenía idoneidad técnica o no tenía idoneidad en términos de trayectoria para determinadas posiciones. Y aquí la reflexión que yo haría es que las prácticas de Parlamento abierto en México hasta ahorita son eso, son prácticas, pero tenemos que dar el siguiente paso, que es modificar las legislaciones orgánicas de los congresos de los estados y del Congreso Federal para que se formalice el procedimiento, cualquiera que se adopte, ya sea el electrónico, ya sea por otros mecanismos que se ha visto que ha funcionado, pero al formalizar el procedimiento, lo que ocurre es que hay un proceso de discusión y de revisión pública sobre lo que están proponiendo los legisladores y sobre la postura que hay en la opinión pública de los ciudadanos. Y esto se contrasta, se confronta y finalmente el Congreso producirá un resultado al respecto, ¿no? Ahora, respecto a lo que dices, Fernando, yo creo que hay una enorme, la discusión que está atrás de todo esto es el tema de la democracia representativa versus, exactamente, versus democracia participativa. Parece ser que si te acercas a la ciudadanía te purificas, ¿sí? Y te da una condición distinta, y si aplicas la mayoría se ha convertido en un pecado. Pero lo que también tenemos que pensar es que efectivamente hay un conjunto de decisiones que independientemente de si son populares o no, se tienen que tomar. No podemos poner, por ejemplo, en Parlamento abierto el presupuesto del país. ¿Por qué? Porque hay una mayoría clara que ganó y que tiene un proyecto y lo va a representar en su presupuesto. Si lo pones, si lo abres a la discusión, a lo mejor puedes abrir a la discusión, pero al final tienes que tomar una decisión responsable y mirar por el conjunto y hacer valer también lo que se expresó a través de las urnas. Y también decir que tienes que fortalecer también a tu democracia representativa. O sea, se supone que cada uno de nosotros como diputados representamos a un grupo de personas, ¿ok? Pero yo pienso que podemos llevar los dos procesos paralelamente porque también la democracia participativa te permite lograr la construcción de ciudadanía. Y esto es muy importante en este país. Necesitamos ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos, sus deberes, que tengan sentido de responsabilidad, que sepan que también son corresponsables de lo que está ocurriendo en su entorno, que no hay limitaciones para que puedan hacer sus propuestas, pero también que entiendan que hay una mayoría que también tiene que tomar decisiones importantes y que esto no es un pecado. Nos han tildado a Morena, se los digo aquí abiertamente, porque ejercemos una mayoría. Sí, pero hay una definición. Bueno, históricamente los ganadores anteriormente también. Claro, o sea, las mayoría. mayorías, bueno, hemos hecho esfuerzos por generar consensos, pero cuando ya no logras los consensos, pues aplicas las mayorías. Para eso votó los ciudadanos. Y tienen otra elección futura para ver si les gustó o no cómo lo hiciste. Entonces, creo que hay que combinar estas dos cosas y tener mucha claridad de que sí hay límites, digamos, en el tema de la democracia participativa, ¿sí? Porque también hay un mandato previo de la sociedad general, de donde todos votaron, o votó una mayor parte, mucha gente, porque además debo decir esto y con esto termino. También hay grupos de la sociedad civil que ya se sienten dueños de la representación de la sociedad. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Muy interesante. Que debería dar lugar a otro. Yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, se descalifica la representación a través del voto.
Sí. Se descalifica la representación, que es la más, digamos, La más igualitaria. y la que es más claro que es representación. Fue la gente, fue a votar. Claro. Y entonces hay gente que habla a nombre de la sociedad, pero que nunca se ha metido ahí a que le voten por esa persona y le pongan. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es algo que está pasando en todas partes, ¿no? De repente, con este desconocimiento de los políticos, no de la política, no sé si de la política, pero hay una crítica a los políticos en todas partes. De repente surge una idea de que hay gente que sí los representa y dice, pero ¿cuándo salió y se puso allá que votaran por él, no? Pero son tensiones naturales que ocurren dentro de los parlamentos. Aquí lo que tiene que quedar claro es, dentro de estos procesos de discusión, cómo se procesa la solución para toda la ciudadanía, ¿no? Porque esa es la finalidad de un Congreso, procesar una solución para toda la ciudadanía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí, Pero nos realmente es quedamos muy así, interesante, es inquietos. muy importante. Sin duda estamos en una época de transición y creo que hay que estar pendientes de todas estas propuestas que se están haciendo en el Congreso porque son muy importantes para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.